Cuando hablamos del título que presentamos esta noche, el mapa financiero, empezamos por definir qué es un concepto de mapa. Por mapa encontramos la definición como dónde ubicar, que nos muestre las rutas, las formas más interesantes que puede tener un país. Pero cuando hablamos del mapa financiero, es que queremos encontrar cuáles son los lugares y las etapas diferentes que se presentan en nuestra vida diaria y en nuestra vida que vamos realizando a través de nuestra historia y de permanencia en la vida. Hay una cosa que es muy clara dentro de este mapa, es el Señor se demoró 7 años en construir el mundo. El hombre tiene diferentes etapas como para encontrar su historia y su formación financiera. Lo que se busca con esta pequeña charla es que ustedes aprendan cuando terminemos que se debe tener una vejez digna. Todos los días ustedes ven pasar en nuestro camino las personas de la tercera edad con hambre, con necesidades. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nosotros no vamos a llegar a ser viejos, que no vamos a llegar a la tercera edad. Esperamos con esto es simplemente dejar el mensaje de que la vejez sea digna y que no tengamos que vivir de arrimados, sino que podamos vivir de nuestra forma que hemos desarrollado a través de la historia. Nuestra situación financiera es muy clara. Todo el mundo se queja. Y parece muy simpático, pero sí. Compro un super coco y me descuadro. Oiga, esa es la triste realidad de todos los trabajadores colombianos. Viven alcanzados, siempre. Y va a haber uno. ¿Por qué? Es por nuestro desorden. Roberto Kiyosaki plantea dos situaciones. Si usted quiere aprender a trabajar por el dinero, quédese en la universidad, quédese en la escuela. Allí es el lugar ideal para aprender sobre el dinero. Pero si usted quiere que el dinero trabaje para usted, ¿sí? Usted tiene que aumentar su inteligencia. Y esa inteligencia hoy en día la puede, cuando sea ese embajador y se quiere realizar sus sueños y cumplir sus metas, es cuando yo quiero que el dinero trabaje para mí. Eso es lo que lo estamos invitando en Vialab. ¿Cuáles son las principales fallas financieras a las que nos vemos sometidos todos nosotros? Cuando los ingresos son mayores que los gastos, ¿sí? No hay problema. O sea, gano más que lo que gasto, no hay ningún problema. Pero si gasto más que los ingresos, hay problemas. Eso normalmente ustedes lo conocen como déficit. Y realmente es un déficit, un faltante de dinero. ¿Qué implica un déficit? Implica salir a conseguir dinero. Salir a conseguir dinero implica más intereses. Si hay más intereses, el déficit o la diferencia entre los ingresos y los gastos va a implicar que va a ser más amplio. Y más si salimos a buscar dinero a quien no debemos salir a buscar. Ustedes todos son conocedores que existe en Colombia un plan de deuda que se llama cuenta gota, ¿sí? O el pagadiario, que implica unas tasas de intereses que bordean unas cifras hasta del 360%. ¿Por qué entonces encontramos esa falla? No diferenciamos entre un gusto y una necesidad. Eso es un pecado de nosotros, los humanos. Es mejor un gustico o una cana al aire que comprar un litro de leche.
Ese es el problema. Diferenciamos mal el gusto de las necesidades. Otra falla que encontramos: no llevamos registros de nuestros gastos. Si yo no llevo un historial de cuáles son mis gastos, nunca podré controlar mis egresos. No podré encontrar cuál es la vena rota que tengo para solucionar ese problema. Entonces, uno debe llevar el registro de sus gastos. Otro, pernoctar en el confort, ¿cierto? Y pensar que las cosas donde estoy están bien. Siempre nosotros decimos, no importa, estoy pobre, pero así estoy bien. Tenemos que aprender a diferenciar, a capacitarnos, a abrir nuestra mente. Por eso los invitamos también en esta charla a que se vinculen con Vía, a que sean emprendedores, a que abran su mente e encuentren paralelos que les permita a ustedes tener un mejor futuro. La falta del ahorro. Todo mundo le preguntan, ¿usted ahorra? Y dice, no me alcanza. Siempre tenemos esa manía de que a nadie le alcanza el dinero. Grave pecado. Siempre hay que sacar algo para el ahorro. Usted debe pagarse primero cuando le recibe su quincena o su mensualidad o el dinero que le entrega a su padre como para su sostenimiento, destinar una parte financieramente. El punto ideal es el 10% de ese ingreso. ¿Para qué? Para que con ese ahorro que yo tenga pueda hacer inversiones, pueda comprar acciones, pueda hacer un CDT, pueda hacer y prestárselo a un compañero a una tasa más interesante. Creer que las finanzas no son asuntos propios, sino que es el azar de la vida, que es el mundo el que nos va a dar las diferentes situaciones. Y todos por eso salimos a comprar loterías, por eso salimos a comprar rifas, a esperar que nos ganemos la lotería para resolver los problemas financieros de nosotros. Siempre resolvemos nuestros problemas, es con el azar, no con otro tipo de situaciones. Dejamos el azar y las pensiones y la capacitación y la formación a que el mundo me los traerá y me los dará. Afortunadamente, con Vía usted se puede capacitar y gracias a Dios hay unas formaciones y unos cursos muy interesantes en la plataforma a cero costo que permiten a uno formarse y capacitarse. El manejo de las tarjetas de crédito es de las cosas más difíciles que hay. Todas las personas son felices con las tarjetas de crédito. Se endeudan. Con otra tarjeta de crédito pagan la deuda. Van y con la otra y va aumentando su deuda. Como eso no se siente. Cuando uno paga, eso no se siente. Eso se siente al mes siguiente que llega la cuota para pagarla. Ahí es donde nos duele. Pero hay personas que no tienen idea del daño que tienen manejando una tarjeta de crédito. Eso empiezan a disparar y si son bebedores o les gusta divertirse, peor, porque los daños que hacen para ellos es peor. El alto número de personas reportadas en las centrales de datos es muy alta, demasiado alta. ¿Por qué? Porque no saben manejar el crédito y dentro de esos créditos las tarjetas de crédito. Otra falla, vivir el hoy. Ese es como, ¿cuál es el mercado del día? No pensamos más allá de. Tampoco es ir a comprar cantidades, pero sí vivir un poquitico el futuro, que era lo que yo decía ahora. Una de las cosas que aprendí, y se lo cuento, todo esto gracias al Señor y un poquitico de estudio permitió que yo hoy, en la edad que tengo, pueda vivir tranquilo.
porque planeé mi vejez y por eso vivo tranquilo. No vivía el presente y parrandeé mucho, ¿sí? Pero también pensaba, no quería ser un viejo arrimado, no quería ser dependiente de nadie, quería poder tener mi vejez. Entonces aprendí que no solamente había que vivir el presente, sino vivir el futuro. Muchos dirán, no, es que uno se muere, pero hay que llegar allá para poderlo hacer. Otra falla que hace que tengamos grandes problemas, la publicidad. Nos quedamos en las marcas, nos quedamos en los almacenes, nos casamos con eso que produce un sinsabor. Es que Tommy es lo mejor, es que Yves Saint Laurent es lo mejor, es que, no sé, Christian Dior. Los mejores almacenes son en el Tesoro, no nos gusta ir al Hueco. Entonces hay que aprender un poquitico a vivir otro mundo. Más fallas es creer que nunca vamos a envejecer. Desaprovechamos las vacas gordas y no utilizamos nada de ese exceso de fondos para generar fondos y crear alternativas. ¿Para cuándo? Para cuando hayan las vacas flacas. Si de pronto pegan una leidita en Éxodo, van a encontrar la situación de José cuando habló de cómo manejó la situación de Egipto y no sufrió las consecuencias por el manejo de las vacas gordas y flacas, las cosechas de trigo. Cuando no se tiene protección financiera, debemos buscar una situación que nos ayude a resolverla. En Colombia, cuando las personas se retiran de las empresas, tienen un fondo de protección que son las cesantías, pero las han retirado antes con mentiras. ¿Para qué? Para el viaje, para el equipo de sonido, para el televisor de plasma, para el televisor LCD, pero no para lo que deben ser las cesantías cuando uno se retira, como un fondo de protección. Sinvergüenciar es muy bueno. Los vicios para mucha gente son muy buenos. El beber es muy bueno. Los ludópatas pasan muy rico, pero dentro de su vida. Peor error. Les cuento que a mí me duele ver entrar la gente a los casinos. Me duele, porque allá van a entregar su dinero en una forma que uno se queda aterrado. No piensan que el mundo tiene otra alternativa. Cuando yo hablo de que se invierte sin una adecuada asesoría, recuerdo a DMG, las personas se ilusionan con tasas de interés que sobrepasan cualquier número posible. Aquí, hoy en día, la tasa de interés que figura en el sector financiero es el 4.5% anual. Eso le paga un banco a usted por depositar su plata en un año, 4.5%. Usted deposita hoy un CDT y le pagan el 4.5%. Pero si llega alguien y les ofrece el 10% mensual, eso es muy difícil que haya una situación que esté en capacidad de tener un retorno para cubrir intereses del 10%. ¿Qué le va a ocurrir a una persona de esas? Que no le van a pagar su capital. Le pagarán 2, 3 veces o 4 veces las tasas de interés, pero su capital nunca lo van a ver. Lo acaban de ver ustedes hace unos días con DMG y con todas las triangulaciones que hicieron.
y con todas las pirámides que hicieron, a todo el mundo lo tumbaron. Las tasas de interés, busquen siempre cuál es la tasa oficial. La tasa máxima de interés que cobra un banco es el 28,9% anual, que es a los que utilizamos tarjetas de crédito, ¿sí? Pero si usted tiene plática, el banco no le paga sino el 4,5%. Bueno o malo, eso depende de muchas circunstancias. Otra falla. Nos quedamos sin conocer alternativas diferentes a nuestro salario. Por eso los invitamos a que pertenezcan a ViaLab, conozcan otras alternativas, cómo monetizar, cómo llenar y formar y complementar sus ingresos, unos ingresos que sean diferentes a los fijos que usted tiene como salario. Por eso es importante aprender y permanecer en este tipo de instituciones. Uno dirá que no tiene sentido, pero para mí esta es una falla muy común. No somos generosos con nadie. No nos acordamos de nadie que necesite un almuerzo, una camisa, un cuaderno. Uno dentro de sus finanzas también tiene que regalarle, así sea a la iglesia, a una escuela, a alguien. Muchos años hice docencia y lo importante era poder otorgar becas a los estudiantes. Si a uno le dedica a alguien, le regala un cuaderno, hay que hacerlo, háganlo. Y la última es que nos dejamos dominar por la publicidad. El éxito está en promoción, vaya porque está eso lleno. Jumbo está en publicidad, el Tesoro está en publicidad, etcétera, etcétera. Es lo que manda, es el que nos pone a mercadear. En las edades, ahí las encuentran. Son las diferentes etapas de la vida que tenemos, que pasan muy rápido y que no los vemos pasar. El tiempo pasa volando. Este marco nos permite fijar metas claras para que nuestras finanzas sean claras y podamos realizarlas. Esta fórmula es muy interesante. Ahorro más inversión es la fórmula ideal para crear una fortuna. Ese es un concepto de uno de los millonarios que existen. Todos queremos ser Bill Gates, pero hay que hacer algo para llegar allá. Ahorro más inversión es igual a la fórmula para hacer una fortuna. Hay que hacerla. Todo individuo tiene unas necesidades primarias. ¿Cuáles son esas necesidades primarias? La alimentación. ¿Qué comer primero? Después, la vivienda. Tener un techo. Y a eso es lo que aspiramos, tener un techo. Y la tercera necesidad primaria es el vestido. Siempre empezamos a buscar y a tener como condicionantes a cumplir y llenar eso. Lo primero que uno busca, el hombre busca, es tener una alimentación, después tener un techo y después tener un vestuario. A eso es lo que aspiramos. Después de que ya llenamos eso, ¿sí?, es que empezamos a cumplir nuestras necesidades secundarias. Esas necesidades secundarias son el capacitarnos o el estudio, el autoestima, o sea, ya ser más que, y por último, el de la diversión. Cuando ya tenemos todo eso lleno, es que ya no tenemos problemas, ya estamos, por más que nos paguen, ya no tenemos nada que hacer. Después de que uno ya tiene el ego al máximo, usted no se va a comer 3 huevos, ni se va a meter 3 desayunos, ni va a capacitarse en lo mismo. Tienen límites, esos límites nos los va dando
las diferentes edades. Siempre hay que pensar y progresar económicamente para poder ahorrar. Cuando yo tengo el ahorro, puedo decir que tengo una planeación financiera. Si esa planeación financiera se logra, entonces tengo lo que yo necesito, la libertad financiera. ¿Cuándo se da la libertad financiera? En un solo punto. Cuando mis ingresos superan con creces los gastos. Ay, yo tengo plata, puedo gastar, porque tengo mis ingresos, pero tengo planeado qué es lo que voy a hacer y cómo va a ser mi futuro. Si ya entramos a considerar cuáles son nuestras necesidades, nos encontramos cada día. El mundo de hoy es más exigente, ¿sí o no? Antes no había, como decían los padres, no había que estudiar. Ahora si usted no estudia y no se capacita, no llega a ninguna parte. Ahora mínimo tiene que hablar 2 idiomas. Si usted no tiene 2 idiomas, ya lo miran feo en las empresas. No le dan entrada, exigen mínimo 2 idiomas. Implica que nuestra situación busque proyectarnos a la vejez, es catapultarnos diariamente a formar y tener nuestro futuro. ¿Cuánto ahorra usted disciplinadamente? Esa es una pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse. Si ahorro o no ahorro. ¿Para qué? Para poder tener un futuro claro y sencillo. Miren, en la primera edad, aunque ustedes todos son muy jóvenes, pero a sus padres sí les tocó que los regalos que le daban a uno cuando estaba en el bautizo eran acciones. Le daban, los abuelos le daban a uno un ternero, una ternera, le daban un cerdo, le daban una alcancía y le daban o moneda extranjera. Esto es lo que tenemos que volver a retomar, que a los niños hay que educarlos. A uno desde niño, si lo educan, le dicen, usted ya tiene su cuenta de ahorros, empiece a guardar. ¿Para qué lo llenan de juguetes que no va a utilizar cuando lo que necesita es tener un fondo para poder llegar a alguna parte y se puede educar? Esto es la invitación que yo hago siempre en esta edad, que para mí es la de empezar. Esta edad, que es la de donde están todos ustedes, es la de los sardinos. Se supone que ya terminaron universidad, que ya están formados, que ya llegaron al clima de su formación académica, ¿cierto? Ya están dando sus primeros pasos profesionales, ya están devengando, ya tienen su experiencia, ya han empezado a formarse y a tener un criterio sobre cómo es su formación y qué es lo que quieren más. En esta edad se cometen demasiados errores, porque uno es muy inmaduro, no tiene una formación financiera, no tiene claridad hacia dónde se va a mover. Los tipos de errores, ahí los tienen. Errores, lo que queremos es un carro último modelo, el más costoso, ropa de marca, viajes, mucho armario, están llenos de cosas que ya no usamos y no usamos. Prima el consumo sobre el ahorro. Errores garrafales. Los tenemos y lo hacemos. Pero recuerden que les planteaba que una de las cosas bien importantes es cuando uno se paga a sí mismo. Dice, yo de mi plata tengo que pagar. Pagarme es ahorrar, empezar a formar algo para mí mismo. Los objetivos que se deben plantear cuando usted está en la edad, como están ustedes, de 20 a 30 años, establecer un hábito.
de ahorro automático para todos sus proyectos de corto y largo plazo. Aunque dice que invierta sin riesgo, es una etapa que todavía se puede invertir con riesgo, pero seguro. Sin riesgo es en las pirámides que no tienen sentido, ¿cierto? Pero hay fondos de inversiones que tienen portafolios que tienen riesgo, pero son vigilados por las instituciones financieras. Allí es que debemos invertir, allí es que podemos buscar. Cree su propio fondo de emergencias. Recuerde que yo ahora planteaba de que las cesantías las crearon como fondo de emergencia para cuando uno quedaba sin empleo. Aquí nosotros le damos otra utilidad totalmente distinta a las prestaciones sociales o a las cesantías. Hacemos de todo menos lo que debemos hacer, que es un mecanismo de protección. Es época en que debemos investigar qué es una acción, qué es una fiducia, qué es un CDT, tantos a cortos o a largos plazos. No sé si alguno de ustedes conoce o tiene pensiones voluntarias, donde tiene la alternativa de invertir en diferentes fondos. Si puede, compre vivienda, si puede, pero siempre que se plantea comprar vivienda, hay una situación que dice, yo sí quiero vivienda, pero es que la quiero en el poblado. O sea, de entrada ya queremos la que no podemos. Se puede comprar vivienda haciendo pasos. Yo puedo comprar una vivienda en Itagüí, allá la tengo, la voy pagando, la tengo alquilada, más adelante tengo otros fondos, invierto con esa, compro en Envigado, voy creciendo. Pero de entrada yo no puedo salir a comprar lo que no puedo. Porque hoy hablaba con alguien y me decía, es que yo quiero una casa en Itagüí, en tal parte, vale 140 millones de pesos. Le digo, ¿por qué no aspiras primero a un subsidio de 30 millones del gobierno? Primero, si el gobierno está dando subsidios, busque un subsidio. Busque un apartamento de 70 millones de pesos, el gobierno le da 30, va a pagar 40. En cosa de 5 años puede aspirar a otro apartamento. Pero hay que buscar alternativas. Pero no, ella quería el de 140 ya. Hay que caminar despacio. Si vas a comprar carro, hagan las cuentas. Es una situación que la vivo yo muy constantemente cuando me encuentro con personas cercanas que me dicen, Fernando, compré carro. Y le dije yo, ¿y ya hiciste las cuentas de cuánto te vale sostener el carro y tener un carro? Yo, no, eso no es sino echarle gasolina. Y le dije, y el seguro obligatorio, y las llantas, y el aceite, y la gasolina, y los choques, la franquicia de los choques, hay que pagarlos. ¿Para qué? Para que usted se desplace de su casa a la oficina y lo deje parqueado hasta las 6 de la tarde. Mire si está haciendo una inversión adecuada. O sea, haga una inversión de un vehículo cuando realmente usted sienta que puede hacerlo. Cuando ya hay hijos, en esa etapa de los 30 años, hay que pensar que los hijos no son gratis. Las papás y las mamás de nosotros decían que los niños venían con el pan debajo del brazo. Yo no he conocido el primero que llegue con un pan francés debajo del brazo. ¿Cuánto vale? La universidad más barata ahora no le baja menos de 5 millones de pesos por semestre. Ahora, dentro de 10 años, ¿qué va a pagar?
Un colegio en guardería vale 500, 600 mil pesos mensuales. Porque los del gobierno no se pueden, no hay. Usted va a encontrar, por ejemplo, aquí en el sector del poblado, usted no encuentra una institución del gobierno. Y aquí hay mucha gente que necesita, que viven simplemente en el poblado por aparentar. Esa es la situación. Aprenda a leer sobre inversiones. Uno piensa que eso son palabras mayores, ¿no? Hay literatura fácil y asequible al público. Y conozca sobre los aspectos económicos. Oímos hablar de inflación, oímos hablar de devaluación, oímos hablar del petróleo. ¿Alguno sabe por qué el dólar está en esas condiciones? De estar hoy cotizándose a más de 2.900 pesos. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cómo por qué? El petróleo bajó. Esa es una causa. ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Que haya bajado? Ni idea. No, Corchados. Mire, este es un gobierno cuya economía está basada en el petróleo, ¿cierto? Y su cálculo y su presupuesto de ingresos estaba basado en un barril de petróleo de $80 por barril. Si el barril está a 47 y $45, ya tiene un desfase de $25 por barril. La empresa que lo produce no va a aportar nada de dividendos. El gobierno tiene que hacer inversiones. ¿De dónde va a hacer las inversiones? No tiene con qué. Tiene que pagar las nóminas. Eso implica que tenga un desfase. El gobierno de los Estados Unidos viene en una tasa de interés, el Banco Central, de 0, pero ya está fortalecida la industria americana. Entonces, por estar fortalecida, ya va a empezar a subir la lista de precios y de intereses. ¿Eso qué implica? Que el endeudamiento en dólares ya va a tener una tasa. Nuestra moneda se debilita. No tenemos cómo comprar materias primas. ¿Por qué? Porque con un dólar a 2.900 se vuelven más costosas las importaciones. Las importaciones se vuelven más costosas. Mire que nos hemos ido acostumbrando a comprar mucho del extranjero. Los carros ya van subiendo de precio. Eso implica que se vaya generando un déficit. Ese déficit de la balanza cambiaria entre lo que exportamos y lo que importamos se vuelve deficitario. O sea, quedamos debiendo más de lo que importamos. Eso afecta toda la economía colombiana. ¿Eso qué hace? Que empiece a roerse, a depreciarse el dólar y puede llegar a los 3.000 pesos muy tranquilamente y más porque la economía está en esa base. Nosotros teníamos, y fuera de eso, tenemos una economía agrícola o de commodities. Nosotros no somos un país industrial, nosotros no somos un país que genere productos innovadores, ¿no? Lo que producimos nosotros es café, banano, piñas. Eso no produce valor agregado. Si nosotros produjéramos software, si produjéramos equipos de tecnología, algo que genere valor agregado, estaríamos en una situación. Pero no estamos en eso. El precio del café, nosotros éramos hace 40 años, éramos el primer productor de café de más alta calidad. Hoy hay 200 países que producen café. Entonces, ¿qué pasa? El precio está en el suelo. No tenemos, esa es nuestra economía. Por eso digo yo que vale la pena que tengamos aspectos.
En la edad de los 31 a los 40 es una edad en que ya los gastos se incrementan. Ya estamos casados, ya tenemos hijos, ya nuestro tren de vida es más costoso, ya estamos pagando por la educación de los hijos, ya tenemos un sostenimiento de familia. Obviamente que también se mejoran y se tienen mejores situaciones laborales, porque se supone que terminamos cuando teníamos 22 años, 23 años, ya a la edad de los 31, 40 años ya tenemos una historia, ya tenemos una trayectoria, ya nos pagan mejor y tenemos mejores ingresos. Aquí habla de que es la época en que debemos escoger si me voy para un fondo de privado o un fondo público de pensiones. Es una diferencia interesante, pero no la quiero profundizar. Yo respeto mucho los que tengan pensiones en Colpensiones. Lo respeto, pero no la comparto. Yo prefiero manejar mi propio capital en los fondos de pensiones privados. Algún día conversamos sobre eso. Bueno, en esta edad se debe tener entonces fijo muy claro cuáles son mis objetivos. De la edad de los 41 a los 55, ya estamos en la edad de la pensión, ya a los 41 años, por lo menos, debo tener 15 años de estar abonando al fondo de pensiones. ¿Sí? O sea, desde los 26 años debía haber empezado a hacer mi fondo de pensiones para poderme jubilar. Tengo que revisar si lo tengo en un fondo de pensiones privado o en un fondo de pensiones público, cuál es la rentabilidad del uno y del otro. La rentabilidad del fondo de pensiones público está determinado por un DTF menos 3 puntos y está dado en términos que lo afectan la inflación. Está afectado por las condiciones de economía del país. Un país, por ejemplo, que para el año entrante tiene que dedicar más de 6 billones de pesos como aporte para poder cumplir el pago de pensiones a las personas que están pensionadas por el Seguro Social, pues para que lo digamos. Si el gobierno no recoge la plata, los pensionados no van a recibir su plata. En un fondo de pensiones, usted no tiene nada que ver de cuánto sea el presupuesto del gobierno. La plata se la manejan en otra parte distinta. Aquí puede llegar una situación por donde estamos atravesando, la economía que atravesamos, una situación que a los pensionados del gobierno no les paguen o les demoren sus pagos, que no hay con qué. A esta edad empiezan a disminuir los gastos. ¿Por qué? Porque si ya los hijos están ya mayores, pues obviamente ya trabajan, ya tienen su independencia, a no ser que existan los hijos, ¿cómo se llaman? Los que quedan en la casa, allá vegetando. Ya se acaba mucho el concepto del crédito y sigue siendo la situación del ahorro en esta edad. Objetivos. Hay que maximizar los ahorros, que buscar que se maximicen, que crezcan, que tengan un sentido real. Esa sí no me gusta mucho, pero bueno, la tengo ahí. Realice las provisiones necesarias para responder a los hijos en caso de que usted falte. Pues hombre, si los niños son pequeños, bueno, pero si son hijos grandes y ya mayores, disfrute la plata usted, deje de estar pensando en los que vienen. Y después de los 55, disfrute su capital.
Ya, usted ya superó, empiece a disfrutar ya. ¿Qué va a hacer? Algunos se ponen a pensar en la herencia. Es que yo trabajo para mis hijos. Y entonces, ¿cuándo va a disfrutar? Si usted hizo su planeación financiera y en sus etapas correctas, disfrútelo. Si el hijo quiere, trabaje, gánese su plata, pero yo quiero disfrutarlo. Todavía hay viejos trabajando. Ve uno personas de 60, 70 años trabajando, ¿para qué? Para tener los hijos allá sentados en la casa. Metas. Cambie sus inversiones porque sean más godas. De pronto para ustedes no es muy claro el término godo, pero es más conservador. ¿Sí? O sea, más conservador el manejo. Reduzca sus costos fijos. Cámbiese de esos caserones que las abuelas dicen, no, tengo esta casa así grande para cuando vengan los nietos. No, disfrute su vejez, disfrute su vida. Llegue allá, cámbiese de una casa de 4 alcobas por un apartamento de 2 piezas, una pieza, una alcoba. Y venda, y la diferencia, disfrute, la viaje, haga algo, pero no hay que esperando para que usted se muera y tenga. Estamos en la edad en que ya nos jubilamos, de 60 a 65. En Colombia los hombres ya nos jubilamos a 62 años y las mujeres a los 57. Dentro de muy poquito, debido a la economía y a la situación económica, los hombres van a jubilarse entre los 65 y los 67 años. Y las mujeres van a subir a 62 años. Entonces va a decir uno, no me jubilo. Pues le digo yo, haga su fondo, visualícese, no se quede esperando en lo del gobierno. Cree su expectativa de vida y cree que es lo que usted necesita para poder vivir cuando esté en la edad de merecerlo. No se quede esperando. Esta es una pregunta que quería simplemente hacerlas como reflexión. ¿Es usted qué tipo de ahorrador? ¿Tiene algún tipo de ahorro actualmente? La respuesta, lo ha pensado. Lo inicié, pero no soy constante. Hago ahorro con metas de emergencias y de jubilación. Esa es la pregunta y esas son las alternativas. ¿Tiene metas de ahorro? Por ahora no. Lo he pensado, pero no he definido. Tengo metas a mediano y largo plazo. Defino plazos y valor. Otra pregunta. ¿Mi ahorro es cada tiempo? Nunca. Debe ser. Tengo definido mis ahorros. En mis visitas a centros comerciales, compro a la primera vista. Oferta es oferta. ¿Ustedes no han ido con las mujeres a los centros comerciales? Ay, Dios mío. Por eso dice que si usted quiere tener una mujer contenta, déle una tarjeta de crédito. ¿Conoce o no conoce sus gastos? ¿En qué se va el dinero? No sé en qué gasto. ¿Realizo cálculos mentales? No llevo registros. ¿Hago bien mi presupuesto y anoto mis gastos? ¿Qué fondos tengo? ¿Y cuánto tengo en cada uno de ellos? En cada uno de esos fondos. Y simplemente les quiero dejar esta reflexión final. Si tienes un gran sueño, debes estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo, porque solo lo grande alcanza a lo grande. Facundo Cabral. Este es un esbozo de alguien que simplemente les quiere decir, piensen ahora que están jóvenes, hagan su etapa de la vida, su mapa financiero. De pronto sería un consejo. A algunos puede ser muy baladí, pero si usted quiere llegar a una edad y no tener problemas financieros,
empiece ya. Les agradezco mucho. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Ánimo. Fernando, ¿nos puedes nombrar algunos fondos de pensiones privadas aquí en Colombia? Sí. Existen básicamente tres. Está Protección, que es del grupo Bancolombia, Suramericana. Está Porvenir, que es del grupo Sarmiento Angulo. Y está el grupo del Citibank, Horizontes. Son los tres fondos que hay en este momento privados. Y el público es Colpensiones. Recuerden que los ahorros de pensiones es el trabajador aporta 4% y la empresa aporta el 12%. De ese 16% le abonan a su cuenta, si es privada, le abonan aproximadamente el 11%. El 1% lo cobran los fondos de pensiones como administración de esos dineros que usted deposita. En el gobierno también cobran una parte. Bueno, muchachos, les agradezco mucho y que pasen una buena noche.